Bueno, bienvenidos a una nueva edición del programa Incluyendo. Hoy estamos con una edición especial. Tenemos al profesor Juan Carlos Sánchez contándonos acerca de, la ley de medios y cómo funciona esta ley de medios con respecto a las personas con discapacidad. A 4 años de la sanción de esta ley y viendo que todavía no se está cumpliendo en su totalidad, sino que se cumple en su parcialidad, y con la disputa también con el Grupo Clarín, teniendo en cuenta que el 33% para las televisoras alternativas populares y comunitarias sigue sin cumplirse, vamos a tener una entrevista diferente para charlar un poco, acerca de cómo afecta esto a las personas con discapacidad y cómo las incluye. El profesor Juan Carlos Sánchez es docente, periodista, militante de los derechos humanos para las personas con discapacidad. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, estoy una fecha particular, 4 años de la sanción de una ley que evidentemente todavía tiene partes por cumplirse. Y es verdad lo que decía recién acerca del cumplimiento parcial, ¿no? Se pretende pasar en realidad el cumplimiento del 33% con las autorizaciones a emisoras destinadas, por ejemplo, a los pueblos originarios o a instituciones educativas de nivel superior, ¿no? Como universidades. Pero lo cierto es que todavía las televisoras que desde hace años se encuentran luchando por esta autorización o por esta licencia, todavía no se le ha dado lugar, ¿sí? Y en esto conviene recordar que hubo por lo menos 2 procesos concursales que no se llevaron a cabo, fueron suspendidos por el AFCA en su momento, y ni hablar del principal con el alto costo de los pliegos que fue y de los cánones establecidos, que fue lo que provocó precisamente la queja de los medios comunitarios alternativos y populares. Bueno, con respecto a los medios, ¿no? ¿Cuáles serían las representaciones en los medios hegemónicos de las personas con discapacidad? Muy interesante tu pregunta, porque precisamente la representación que hacen es la de destacar a las miserias, tal como lo había destacado Luis Giuliani el año pasado en una entrevista que le hice, ¿no? No van a reflejar precisamente su propia esencia derivada de la problemática que sufren por la posición de clase en la cual se encuentran, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que discapacidad está ligada íntimamente a la pobreza y a la indigencia. Entonces, ¿qué pasa? Para los medios hegemónicos, la discapacidad no cuenta. ¿Por qué? Porque el mismo capitalismo considera al colectivo de las personas con discapacidad como personas que laboralmente son y escolarmente inútiles o con una productividad marginal. Entonces, para los medios solamente es destacable aquel que ha llegado gracias a la colaboración de su familia, gracias a que precisamente está en una clase social superior, una clase media alta, que ha contado con los medios para llegar, y entonces ahí sí aparece el gran titular: sí, si se quiere se puede. Entonces, ¿qué pasa? Esta exaltación de esa persona, ¿no?, en particular, a lo que lleva es en realidad a responsabilizar al resto del colectivo, más del 70% del colectivo de las personas con discapacidad, acerca de la no superación de su posición. Y esto es totalmente mentira. El problema está que
hay condicionantes económicos y sociales que son los que llevan a que precisamente las personas con discapacidad no puedan desarrollar una vida autónoma, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto a los medios hegemónicos poco les importa. Aparte, no nos olvidemos que la discapacidad es un negocio por otro lado, donde ahí intervienen los laboratorios, las obras sociales sindicales y las mismas entidades de medicina prepaga. O sea, van a sostener la discapacidad que permita alimentar este negocio que mueve millones y millones por año. Qué interesante, ¿no? ¿Y cuál es la postura que tiene el gobierno en este momento con respecto a esta situación, a la situación de las personas con discapacidad y que además se encuentran en situación quizás económica, en una situación económica complicada o en una situación de calle? El problema es grave, o sea, las posiciones tanto del gobierno nacional como el gobierno de la ciudad a lo que tienden es al mero subsidio, ¿no? El gobierno nacional hizo un alarde a fines del 2012, me recuerdo las palabras de la ministra Alicia Kirchner, que se vanagloriaba de hacer mucho por la discapacidad, porque habían otorgado no sé cuánta cantidad de pensiones asistenciales. Ahora bien, la pregunta del millón es, bueno, ¿por qué no crear los mecanismos para que las personas con discapacidad puedan estudiar y después acceder a un trabajo? ¿Sí? Es decir, no hay una política activa de Estado, ¿no?, en el sentido de formar a esas personas con discapacidad. Uno va a las escuelas especiales y ve que están eternamente, hasta los 25 años más o menos, y que después van a ir a un taller protegido de rehabilitación, porque por ahí no los prepararon para la producción. Y entonces nos encontramos con que el Estado no llega a cumplir su rol de fomento precisamente para que estas personas se desarrollen. Por otro lado, si nos vamos al gobierno de la ciudad, es evidente que poco le interesa la situación de las personas en situación de calle. Basta recordar la problemática del desmantelamiento del programa Buenos Aires Presente, de la chica misionera hipoacústica que fue salvada por una vecina, ¿no?, que la encontró en la calle, solo sabía, mejor dicho, no sabía lengua de señas, entonces era imposible que se comunicara con el mundo. Se perdió en la terminal de ómnibus de Misiones esta chica, y bueno, y cómo llegó a la ciudad nadie lo sabe. Lo cierto es que si esta vecina no hace el anuncio público de que encontró una chica hipoacústica que no se podía dar a entender, nunca se hubiera podido realizar el reencuentro con la madre en Misiones. Ahí vemos que está la pobreza por un lado y que es noticia porque una señora de la avenida Santa Fe se le ocurrió llamar que encontró a una chica hipoacústica. Pero no porque para destacar el tema de por qué ocurre esto. En la causa de fondo no van a las causas de fondo. ¿Por qué esta chica llegó de Misiones a Buenos Aires y cómo no se pudo prevenir eso? ¿Por qué se le perdió de vista a la madre? ¿Qué pasó? ¿Nadie la vio en la terminal de Retiro? ¿Nadie la vio en la terminal de Posadas? Entonces, vemos que las respuestas estatales son pocas, las políticas inclusivas son pocas, ni hablar de la problemática, por supuesto, del transporte automotor, desde el pasaje hasta la accesibilidad en los colectivos y en las estaciones de trenes. Por ejemplo, para poner un ejemplo con las estaciones de trenes, el ramal Constitución La Plata, la mayoría de las plataformas
son inaccesibles para las personas con discapacidad motriz. Si ahora tomaron los ferrocarriles, bueno, ¿por qué antes no se exigía al concesionario y por qué no ahora se exige que se cumplan con la normativa que establece la accesibilidad en las estaciones ferroviarias, ¿no? Entonces eso habla a las claras de cuál es en realidad el verdadero rol del Estado. Seguimos excluyéndolo en lugar de incluir. Sí, y ni hablar, ¿no es cierto?, de la cobertura acerca de estos temas de los medios hegemónicos. Con respecto a esto, yo te quería preguntar cuál es la importancia de que existan canales comunitarios y alternativos y populares, y en esta lógica, ¿no?, del mercado, o sea, atravesando a todos estos medios atravesados por la lógica del mercado, y ¿cuál sería la importancia de medios alternativos de comunicación para que las personas con discapacidad puedan tomar la palabra desde la primera persona, ¿no? Sí, es importante, más aún teniendo en cuenta que, por ejemplo, no existen programas dedicados a la discapacidad en la televisión comercial, en los multimedios. Apenas hay una columna en el noticiero de la televisión pública, ¿no?, que está realizado por una colega ciega, Verónica González. Apenas había un programa en Radio Nacional que después pasó a otra radio barrial. Y entonces resulta que la discapacidad en primera persona no está representada. Por eso es importante que, ya que los medios hegemónicos tergiversan la realidad de lo que ocurre dentro del colectivo de las personas con discapacidad, los medios alternativos, comunitarios y populares precisamente ocupen ese lugar y hagan programas como el que estamos haciendo aquí en Barricada TV, ¿no? Creo que debemos ser uno de los pocos programas, si no el único, dentro de los medios alternativos que está dedicado íntegramente a la discapacidad para dar voz a aquellas demandas que normalmente no son escuchadas. A ver, un problema de la rampa en Retiro, el estado de las calles, como hemos visto, ¿no?, que son deplorables en la ciudad de Buenos Aires. Una información acerca de cómo obtener el certificado de discapacidad, que hoy por hoy en la ciudad de Buenos Aires ha quedado desactualizada en parte porque ha cambiado el sistema, por ejemplo, para la obtención. Y entonces es vital justamente estos medios alternativos que están trabajando junto con las organizaciones sociales, que son las que están más cerca de la pobreza, de la indigencia, que son los que a diario ven el padecer en las villas, en la Villa 1114, en la Villa 20, en la Villa 31, o en la misma Villa Soldati, Villa Lugano, o en Florencio Varela, ¿sí? Lugares donde la pobreza manda y la discapacidad se expande, ¿no? Porque precisamente el hambre y el déficit alimentario son las principales causas de discapacidad en la Argentina. Entonces, estos medios podrían tomar esta realidad, transformarla a lo audiovisual e inclusive a lo radial, para que aunque sea se escuche lo que pasa realmente, por qué las personas con discapacidad están como están. Entonces, resulta de una enorme importancia que realmente los medios comunitarios toquen esta temática. Lo que advierto es, en muchos medios, también una versión sesgada, ¿no? Es decir, toman la discapacidad como algo muy coyuntural, que ocurre un proceso o un hecho en particular, pero no precisamente buscando la cuestión de fondo,
porque cuando uno hace periodismo lo que hace es buscar el problema de fondo, es decir, buscar las causas. Ocurrió tal hecho porque se produjo por tal motivo y tiene tal consecuencia. Y eso lamentablemente muchos colegas todavía no lo han entendido, prefieren a lo mejor pensar que lo alternativo es cubrir una marcha por Julio López o por Luciano Arruga, pero también hay otras marchas, hay otras cosas referidas a las personas con discapacidad que también merecen su lugar. Aunque sea, no digo el 50%, pero aunque sea el 20% de la programación o el 10% dedicarle un cachito a la discapacidad, que no es poca cosa. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Vamos a cerrar este programa especial, el día de la fecha, en la que hemos estado acompañando a Barricada TV en esta lucha por el cumplimiento del 33% que se merecen los medios alternativos, comunitarios y populares frente a las puertas del AFCA. Así que, bueno, los esperamos en el próximo programa, en una nueva edición de Incluyendo. When